Clase. Muy bien, esta noche vamos al capítulo 4 de la guía de estudio, el conocimiento del Dios Santo. Hoy va a ser un capítulo muy interesante porque nos va a permitir evaluarnos a cada uno de nosotros en este tema acerca del único Dios verdadero, donde a través de la escritura, a través de este conocimiento, podemos identificar si hay ídolos aún en nuestro corazón, imágenes acerca de Dios que contradicen la palabra de Dios, o que debido a nuestro pensamiento corrupto por el pecado podemos hacer una imagen distorsionada acerca de Dios. Hemos estado viendo que en esta escalada hacia esa montaña del conocimiento del Dios verdadero, comenzamos a conocer paso a paso acerca de lo que Dios ha revelado en la Escritura, porque la manera en que el hombre puede conocer a Dios solamente es a través de la Biblia, su palabra. Fuera de la Biblia, son pensamientos o ideas preconcebidas en la mente de los hombres que provienen de una naturaleza caída fuera del conocimiento de Dios. Así que al acercarnos a la Escritura, tenemos certeza de que es la palabra autoritativa, suficiente e inspirada de la boca de Dios. Por esa razón vamos a ver este tema de el único Dios verdadero. Permítame que ahora tengo que estar aceptando. Bienvenidos a los que se unen. Este capítulo 4 tiene el tema el único Dios verdadero. Vamos a compartir nuestra lección de esta noche para que así comencemos a ver el único Dios verdadero. Cuando pensamos en la palabra idolatría, ¿qué podemos pensar acerca de esa palabra? ¿Qué se nos viene a la mente con la palabra idolatría? Porque la idolatría está ligada al ser humano desde el inicio de los tiempos, en todas las razas y culturas. El corazón del hombre, sin ese conocimiento verdadero de Dios, está ligado a esa idolatría, porque el hombre por naturaleza, si no adora al Dios verdadero, adorará a las imágenes, adorará a las criaturas, como lo dice pasaje en Romanos capítulo 1. Así que, ¿qué nos sugiere la palabra idolatría? Salvajes arrastrándose frente a un pilar totémico, como nos dice el escritor de la guía, para definir esa palabra totémico, que es algo extraño, es el objeto de la naturaleza, generalmente un animal, es la representación de un animal que en la mitología de algunas sociedades se toma como emblema protector de la tribu, las tribus ancestrales, posiblemente tribus en el Amazonas o tribus en África todavía mantengan este tipo de idolatría, adorando a seres mitológicos con figuras de animales como emblema protector de la tribu. Conocemos acerca de la cultura egipcia con sus pirámides. Ellos tienen esta mitología de los dioses egipcios. Conocemos a la diosa Anubis, que ellos en esa mitología crearon, que tiene forma de cara de perro y cuerpo de persona, y entre otras figuras que estas razas durante la historia hicieron como forma de adoración en sus culturas. También tenemos estatuas de rostro cruel y severo en los templos hindúes. Hablamos de que la religión hinduista aproximadamente tiene 300 millones de dioses. Ellos hacen dioses de la naturaleza y de cualquier objeto. De tal manera que para la cosmovisión hinduista, entre más dioses tengan,
más adoración brinden a los dioses, ellos supuestamente son mejor protegidos. También en la escritura, en el Antiguo Testamento, encontramos el baile que hicieron los sacerdotes de Baal, esperando que consumiera el holocausto con fuego del cielo alrededor de este altar donde estaba también Elías, y vemos que ellos se laceran según el texto de la escritura, pero no hay una respuesta ante esa deidad que ellos adoraban. Así que es indudable que estas cosas constituyen idolatría, nada más obvio. Adorar a la criatura, adorar al sol, adorar al trueno. Obviamente nosotros reconocemos que incluso sin el conocimiento pleno de Dios, que son cosas que no están bien, adorar a la criatura no está bien, pero también debemos tener presente que hay también formas más sutiles de la idolatría, que van desde imágenes, representaciones, estatuas, o incluso cosas, adicciones que dentro del corazón del ser humano pueden apoderarse y convertirse en objetos de adoración, llámese trabajo, llámese estudio, llámese familia, llámese el dinero, cualquiera de estas formas que seducen al hombre y que lo hacen vivir hacia ese camino se constituye en formas sutiles de idolatría. Pero ¿por qué estamos hablando en este tema del único Dios verdadero acerca de este hecho de la idolatría? La razón es porque en Éxodo capítulo 20, verso 4 al 5, encontramos el segundo mandamiento de la ley que Dios dio allá en el monte Sinaí a Moisés. Vemos lo que dice el segundo mandamiento, y así dice la escritura: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Y ahí ve usted en la imagen que hay una representación de la Trinidad, del Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, que son figuras que encontramos, que las hemos visto, incluso a veces se tienen en las casas con fotografías impresas, por todos lados las comparten en redes sociales, que son representaciones de esa Santa Trinidad. Pero precisamente este segundo mandamiento de la ley de Dios nos prohíbe este tipo de imágenes, y ahí nos da la razón, el por qué, que no debe de haber ni una semejanza ni de lo que está arriba en el cielo, cosa de lo cual los seres humanos no se nos es permitido conocer aún. Estamos en esta época viviendo sobre esta tierra en un camino con una naturaleza caída y que necesita el ser humano redención, por lo cual el ser humano no tiene ese acceso directo al cielo debido a su naturaleza caída heredada de Adán y Eva. Entonces, si nosotros no podemos conocer, nadie ha ido arriba para ver todas estas cosas, entonces, por consiguiente, es un mandamiento que el Señor ha dado ahí en esos 10 mandamientos, de que no se debe de hacer una imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Ahora, ¿a qué se refiere este mandamiento entonces de no hacerse imagen de ninguna cosa creada ni en el cielo ni en la tierra? Y nos dice ahí el escritor que en consecuencia entendemos que el segundo mandamiento, como se lo ha considerado siempre, en realidad establece el principio de que, ahí nos da una cita de Charles Hodge, un teólogo de siglos pasados, que nos menciona que la idolatría
consiste no solo en la adoración de dioses falsos, como vimos ahí la diosa Anubis egipcia o Poseidón en la mitología griega, y todos estos dioses que conocemos en la historia de las naciones, que son dioses falsos y que son fáciles de identificar. Pero también dice que la idolatría consiste también en la adoración del Dios verdadero por medio de imágenes. La representación del Dios verdadero por medio de imágenes también contiene lo que es la idolatría. Este es un tema que en lo personal hace un tiempo atrás, sin conocer a profundidad todos estos detalles que estamos explicando, pero ya en mi corazón sentía que algo no estaba bien. Yo como artista, como alguien que hace arte y pinta cuadros y a veces utiliza estas imágenes, llegó un momento en que yo meditando decía, ¿por qué yo puedo representar una imagen de Dios? Bueno, más específicamente de Jesucristo, en la escena bíblica sobre el mar, levantando a Pedro del agua, pero algo me decía que no era muy apropiado y, y estudiando este tema me doy cuenta de que debemos detenernos y considerar a muy detalle según el mandamiento que el Señor ha dado allí en su palabra en Éxodo. Y en su aplicación cristiana nos dice el escritor, esto significa que no hemos de hacer uso de representaciones visuales o pictóricas del Dios Trino, como la imagen que vimos al inicio. Sobre todo por esta razón, cuando es utilizado estas figuras, estas representaciones pictóricas para fines de adoración, ahí es donde se convierte en lo que es la idolatría o el sacrilegio, para hacer imágenes o semejanza de cosas que están en la tierra o en el cielo, en la imaginación de los hombres, para fines de adoración. Por lo tanto, el mandamiento se refiere no al objeto de la adoración, porque la imagen que representa se supone que es de Dios, de la Trinidad. Entonces, el objeto no es tanto la adoración, sino el modo en que se realiza. Lo que nos dice es que no se ha de usar estatuas o figuras de a quien adoramos como ayudas para la adoración. Ese es el aspecto crucial de este mandamiento, utilizar objetos o figuras que nos induzca a la adoración. Eso es lo que no está correcto con estas imágenes. Ahora, una pregunta, una persona podría decir, pero ¿qué de peligroso puede haber? Y nos preguntamos en qué el que adora se rodea de estatuas y figuras, si lo ayudan a elevar su corazón a Dios, o si le trae estas figuras una conciencia acerca de la realidad espiritual de quién es Dios. ¿Cuál es el peligro en cuanto a eso de erigir estatuas, esas figuras, si estas ayudan a elevar el corazón hacia Dios, a crear un ambiente espiritual? Y es común hoy en día, ya sea de manera comercial, el área del sector religioso, podemos tener incluso cruces, representaciones del sacrificio de Jesús y cuadros de Cristo en las habitaciones. Y aquí no solo estamos hablando de un sector de religioso, sino incluye también en general incluso los evangélicos. Muchas veces también hay dentro de las casas objetos, cuadros representativos, imágenes de Dios y de Cristo en salas, habitaciones, y ellas nos informan de que el acto de contemplar estos objetos las ayudan a centrar sus pensamientos en Cristo cuando oran. Muchas personas de manera quizás sincera dicen, a mí me estimula ver ese cuadro para adorar,
a Dios y me recuerda aquella escena y todo eso. Cosas que yo mismo, como les mencioné al inicio, hice algunas pinturas, aunque con el sentido de que yo debía elegir si este cliente para qué iba a ser utilizado ese cuadro. Entonces tenía en cierta medida un cuidado en cuanto a la elaboración de una pintura. Así que las personas dicen que centran sus pensamientos en Cristo cuando oran y ven estas imágenes o las cruces. Y sabemos que muchas personas sostienen que pueden ofrecer culto de adoración con más libertad y facilidad en las iglesias que tienen estos ambientes de imágenes, ornamentos en las que están libres de dichos elementos, de lugares que no lo tienen. Ellos sienten más libertad o más espiritualidad en esos lugares donde sí tienen representaciones. Pero bien, entonces, ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué daño pueden hacer estas cosas? ¿Acaso estamos exagerando? Si a la gente realmente le resultan útiles, entonces, ¿por qué deberíamos de no tomar en cuenta estas cosas? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué sentido tiene prohibir estas cosas? Así que frente a esta perplejidad, algunas personas sugieren que el segundo mandamiento que acabamos de leer, de que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Entonces, para algunas personas, sugieren que el segundo mandamiento se aplica únicamente a representaciones inmorales y degradantes de Dios, representaciones copiadas de los cultos paganos y no a otra cosa. O sea, las personas dicen, pues lo malo sería es que se hiciera Dios como en forma de animal, como de un lobo, como de un perro o algo extraño, una criatura, como lo menciona en Romanos capítulo 1, o representaciones copiadas de los cultos paganos como los aztecas y entre otras cosas. Pero eso es lo que nos está sugiriendo el texto, el segundo mandamiento que nos dice en Éxodo que no te harás ninguna semejanza para uso de culto. Así que este mandato, porque los mandamientos no son sugerencias, no son consejos. El mandato es una orden que Dios ha establecido para la humanidad en la manera en que él debe ser adorado y honrado. Así que este mandato es categórico, es enfático y prohíbe no solo el uso de las figuras y estatuas que representan a Dios en forma de animal, ¿verdad? Que ya por sí sería algo eh, aberrante, pero también el uso de figuras y estatuas que lo representan como lo más excelso de la creación, es decir, el hombre. Y ese es el asunto. Erigir una figura de hombre que represente a Dios es donde está el problema. Y históricamente los cristianos, la iglesia, han sostenido distintos puntos de vista en cuanto al segundo mandamiento que prohíbe el uso de la figura de Jesús. Por ejemplo, en las iglesias comúnmente se usa esta figura de Jesús en las clases de escuela dominical, por ejemplo. Así que la cuestión no es de fácil solución, porque se ha usado, ¿verdad? Las ilustraciones ayudan a los niños, ayudan a las personas a tener una imagen de estas cosas o representaciones bíblicas. Son útiles y muchas veces se han usado, pero no cabe duda alguna de que el mandamiento nos obliga a separar la adoración, tanto pública como privada, de las figuras y estatuas de Cristo, no como las figuras y estatuas del Padre. Como dijimos al inicio, el problema está en convertir las imágenes o estas representaciones como en un culto, como un medio de adoración a Dios. Ahí es donde está el problema, donde se quebranta el segundo mandamiento.
El Señor bendice que no te harás ninguna imagen ni semejanza ni de lo que está arriba ni de lo que está abajo. El problema es utilizar esto como medio de adoración o de oración privada, pensando que esa es la representación de Dios. Ahora, pero entonces, ¿cuál es el sentido de esta prohibición tan amplia que nos está diciendo el Señor ahí en el segundo mandamiento? Si se considera real que se le da el mandamiento mismo con la terrible sanción que lo acompaña, o sea, la proclamación del celo de Dios, porque Él dice que Él es Dios celoso y que no tolerará quien haga estas cosas, y de su severidad para castigar a los transgresores, cabría suponer que se trata de un asunto de crucial importancia que no debe de ser minimizado de ninguna manera, no debe ser tomado a la ligera. Los mandamientos del Señor no deben de ser tomados a la ligera. No solamente debemos pensar en que el mandamiento de no mentirás o no matarás o no dirás falso testimonio son los que debemos realmente cumplir y evitar caer en transgredirlos, sino que principalmente los primeros 4 que tienen que ver con Dios. Cuando el primer mandamiento nos dice de que no tendrá dioses ajenos delante de mí, y el segundo que ya nos dice que no debemos hacernos imágenes de él, ni de arriba, ni de lo que está en la tierra. ¿Cuál es el sentido de esta prohibición tan amplia? Número 1, las imágenes deshonran a Dios porque empañan su gloria. Las imágenes deshonran a Dios porque empañan su gloria, y esta semejanza de cosas que están en el cielo, la sol, la luna y las estrellas en la tierra, hombres, animales, aves e insectos, y en el mar peces, mamíferos, crustáceos, no constituyen justamente una semejanza de su creador. Las demás criaturas, aparte del hombre, pues nosotros, si pudiésemos ver una imagen que diga que este es Dios y que lo representa un insecto, una estrella, un sol o un pez, pues nos asustaríamos y diríamos qué blasfemia es esta. Pero cuando tomamos la imagen del hombre como una criatura también y la queremos representar a través de un hombre a Dios, entonces estamos deshonrando a Dios porque empañamos su gloria. Lo hacemos semejante a la criatura, y Dios no es creación, sino que Él es Dios eterno. Él trasciende el tiempo y las edades. Él no es como nosotros, y ahí es donde radica el problema de estas cosas. Juan Calvino escribió acerca de este asunto de la idolatría y nos dice que una imagen verdadera de Dios no se ha de encontrar en todo el universo. ¿Qué puede representar a Dios en todo el universo? Y por ello se mancilla su gloria y se corrompe su verdad con una mentira. Cada vez que se nos la representa a la vista en forma visible, por lo tanto, concebir imágenes de Dios es ya un acto impío, porque con dicha corrupción su majestad resulta adulterada y se la imagina como lo que no es. El punto aquí no es solo que la imagen representa a Dios con cuerpo y miembros, cuando en realidad no tiene ninguna de las dos cosas. Esto es bien importante. La imagen que les mostré de la Trinidad, que generalmente representan al Padre como alguien anciano, está adulterando esa majestad de Dios, y no está, esa representación o esa imagen deshonra y empaña la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios no tiene cuerpo ni miembros. Vamos a leer un pasaje que está en
En Juan capítulo 4:24 dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La escritura enseña que Dios es espíritu, no tiene esta representación de cuerpo físico como la tenemos nosotros hoy en día, como sus criaturas. La confesión de fe de 1689 de Londres, que es una de las confesiones históricas de la iglesia, nos dice que el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Escuche bien lo que dice, que su esencia no puede ser comprendida por nadie, ningún ser humano, sino por Él mismo, dado que Él subsiste en Él mismo porque no es creación. Dios es espíritu purísimo, invisible. A Dios nadie le ha visto. Sin cuerpo, miembros o pasiones. Dios no participa de carne y sangre. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Él es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Teniendo una descripción tan inmensa acerca de Dios, que Él no es un ser creado, Él es el eterno, Él es el creador de todas las cosas. ¿Cómo un hombre puede hacer una representación acerca de ese Dios que trasciende, que es eterno, que es sabio y que nadie le conoce, nadie ha visto a Dios? Así que el punto aquí no es solo que la imagen representa a Dios con cuerpo y miembros, cuando en realidad no tiene ninguna de las dos cosas. Ya vimos, Dios es espíritu. Los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Si esto fuera la única razón para prohibir las imágenes, las representaciones de Cristo serían inobjetables. La cuestión cala mucho más hondo. El nudo de la cuestión de la objeción a las figuras y a las imágenes es el hecho de que inevitablemente esconden la mayor parte, si no toda, de la verdad acerca de la personalidad y el carácter de ser divino que se pretende representar. Así que la representación de una imagen o semejanza de hombre de Dios empaña la gloria de Dios, porque ¿qué imagen del hombre puede contener todo lo que Dios es en su majestad, en su santidad? A eso se refiere la prohibición del segundo mandamiento. Recordemos que un pasaje que está también en el Éxodo, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, que eran esclavos, cuando Moisés sube a la montaña del Sinaí y ahí va a recibir las tablas, los 10 mandamientos del Señor, el pueblo se desesperó y pensó que habían sido abandonados. Así que en ese impulso pecaminoso dijeron a Aarón que hiciera un becerro de oro. Es ahí donde encontramos una imagen en forma de toro que estaba haciendo una representación de Dios. El propósito de ellos, al hacer un símbolo visible de Jehová, ese Dios poderoso que había sacado a Israel de Egipto, no cabe duda de que la imagen tenía como fin honrar a Dios según en sus pensamientos. Esto honraría a Dios como símbolo adecuado de su gran poder y fortaleza. Pero no es difícil ver que un símbolo de esta naturaleza en realidad fue un insulto a la divinidad, a la santidad, a la pureza de Dios. Pues, ¿qué idea de su carácter moral, de su justicia, bondad, paciencia puede colegirse de la
contemplación de una estatua de Dios concebida como un toro. Consecuencia, la imagen de Aarón escondía la gloria de Jehová. Y de esa manera también es semejante, de modo semejante, la compasión que inspira estos crucifijos empañan la gloria de Cristo, porque oculta el hecho de su deidad, de su victoria en la cruz y de su reinado presente. Y cuando tenemos representaciones también del Cristo crucificado, nos habla de la debilidad humana, pero esconde su fortaleza divina. Habla de la realidad de su dolor, pero esconde de nuestra visión la realidad de su gozo y de su poder. En esos dos casos, el símbolo resulta indigno principalmente por lo que deja de evidenciar, y así son todas las representaciones visibles de la deidad. Porque cuando consideramos esta imagen de Cristo en la cruz, el sentimiento que nos lleva es en debilidad, en dolor, en sufrimiento, pero que se queda en esa parte, pero esconde la realidad de esa visión del gozo que hay detrás de la cruz y de su poder en la resurrección. Y entonces el ser humano no contempla la imagen que Él nos da a través de la Escritura en toda esta magnitud de su obra, de su poder y de su verdad. Así que, número 2, las imágenes engañan a los hombres. Esta es una realidad que nos deja el segundo mandamiento de no tener imágenes delante de Dios. Me mencionaba de que esto no es un asunto de un grupo religioso. También hay representaciones, imágenes dentro de cultos evangélicos. Esta imagen de la arca del pacto es muy común ver en iglesias que se han vuelto prácticamente judaizantes, donde tienen esta representación del arca del pacto en los púlpitos. Hay una exagerada fanatismo sobre Israel también, con los candeleros, con la estrella y todas estas cosas, pero principalmente el arca de pacto, que incluso dramatizan y predican mucho del Antiguo Testamento, y como que si esta representación física del arca de pacto tiene algo místico en sí en estos cultos. Así que el peligro también está dentro de las iglesias evangélicas, que sugieren ideas falsas acerca de Dios. La forma inadecuada en lo que lo representa pervierte nuestro pensamiento sobre él e imprime a la mente errores de todo tipo en cuanto a su carácter y su voluntad. Así que, como vimos el ejemplo, Aarón, al hacer una imagen de Dios en forma de un becerro, llevó a los israelitas a pensar que Dios era un ser que podía ser adorado en forma aceptable, con frenético libertinaje. Por consiguiente, la fiesta que según ellos habían levantado al Señor, que organizó Aarón en Éxodo 32:5, en realidad se transformó en una vergonzosa orgía, de la cual Dios le dijo a Moisés que el pueblo se había pervertido y que debía de bajar. Fue algo muy terrible en ese momento. Así que estos ejemplos nos muestran la forma en que las imágenes pueden falsear la verdad de Dios en la mente del hombre. Es algo que afecta a nivel psicológico en la mente. Las imágenes perduran año tras año, de generaciones en generaciones, de tal manera que muchos hemos crecido con esa imagen de muchos Cristos representados en las pinturas, incluso algunos artistas lo hicieron casi de forma con un rostro femenino. Crecimos con ese pensamiento acerca de esa figura de Cristo.
y que ha estado ahí como patrón. Cada vez que alguien ora, se imagina esa persona o esa imagen. En esa manera hemos sido afectados y es evidente que si no habituamos a centrar los pensamientos en una imagen o una figura de aquel a quien vamos a dirigir la oración, eventualmente llegaremos a pensar en él en términos de la representación que se nos ofrece dicha imagen. Ahí es donde está el peligro de la idolatría. Al utilizar las imágenes, esas representaciones que fueron creadas por un hombre y tener esa idea de que es Dios y orar igual en ese sentido. Por ello podemos decir que en ese sentido nos inclinamos y adoramos a la imagen, cuando eso es el conducto que nos lleva a la adoración y a la oración, estamos adorando a la imagen antes que al Creador. Y en cuanto a la imagen no es una representación fiel de Dios, nuestra adoración adolecerá del mismo efecto. Es por eso que Dios prohíbe que hagamos uso de las imágenes y figuras, sobre todo en el culto. Hemos visto hasta este momento el asunto de las imágenes, de las estatuas, de las creaciones, de las fotografías y todos estos medios visuales, pero también necesitamos hablar acerca de las imágenes mentales que hay en el hombre. Imágenes mentales. El comprender que las imágenes y las figuras de Dios afectan nuestro concepto de Dios pone de manifiesto otro aspecto al que tiene aplicación la prohibición del segundo mandamiento. Así como nos prohíbe que fabriquemos imágenes fundidas de Dios, también nos prohíbe que concibamos imágenes mentales antojadizas de Él. Por ejemplo, escuchamos con frecuencia frases como estas: me gusta pensar en Dios como el gran arquitecto o matemático o artista. Me gusta pensar en Dios como el gran revolucionario, como el que va a liberar al pueblo de la pobreza, distribuyendo las riquezas según la ideología comunista. Otros dicen, yo no pienso en Dios como juez. Me gusta pensar en Él simplemente como Padre, dice. Algunos dentro de iglesias también piensan en Dios en la imagen como Padre, pero es una imagen que nace a partir de la ausencia de un padre físico. Entonces, les gusta pensar en esa idea de que como Él es mi padre, porque mi padre en la tierra me abandonó y no tuve padre, entonces adopto a Dios como el padre, y entonces se fabrican ese pensamiento o esa imagen mental acerca de Dios. Otros ven a Dios como el psicólogo, como el terapeuta, y se acercan con este tipo de pensamiento que pues viene a adulterar lo que es la realidad de Dios, lo que Él ha revelado en las Escrituras. Así que por experiencia sabemos que afirmaciones de esta clase constituyen el preludio a una negación de algo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Así que las imágenes mentales igual son idolatría porque son representaciones que están en la mente, en el subconsciente de las personas que no tienen que ver con el Dios que se ha revelado en las Escrituras. Por eso es que al inicio dijimos que la única manera en que el hombre puede conocer a Dios es a través de la Escritura que Dios mismo inspiró y que nos ha sido dada para que le conozcamos. Ir más allá de las Escrituras es meterse en el terreno peligroso de la idolatría y de la falsa doctrina. Así que se hace necesario decir que
decir con la mayor firmeza posible que quienes se sienten libres para pensar en Dios como a ellos les plazca o les gusta, están quebrantando el segundo mandamiento. Cuando más solo pueden pensar en Dios en la figura de un hombre, el hombre ideal, tal vez incluso un superhombre, pero Dios no es ninguna clase de hombre. Nosotros fuimos hechos a su semejanza como sus criaturas, pero no debemos pensar que Él existe en la semejanza nuestra como hombre. Pensar en Dios en tales términos es ser ignorante de Dios, todo lo contrario de conocerle. Ya Pablo expresa en Romanos 11:33, en una explosión de alabanzas a Dios, dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Así que a la luz de lo dicho, el propósito positivo del segundo mandamiento se hace claro en qué forma. Primero, en lo negativo, se trata de una advertencia contra las formas de adoración y prácticas religiosas que llevan a deshonrar a Dios y a falsear su verdad. Y en lo positivo, constituye un llamado a que le reconozcamos que Dios, el creador, es trascendente, o sea que Él no es un ser creado que tiene tiempo, sino que trasciende los tiempos y la historia de la humanidad, que Dios es misterioso porque el hombre no puede entender la sabiduría y las inescrutables riquezas de Dios, que está más allá de la imaginación humana. Si la mente humana es finita y afectada por el pecado, ¿cómo va a tener una representación exacta de ese Dios inmenso? Así que también trasciende de toda la especulación filosófica y por ende un llamado a que nos humillemos, a que escuchemos su voz y aprendamos de él y a que permitamos que él mismo nos enseñe cómo es y en qué forma debemos pensar en él. Isaías 55:8 dice el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, nos dice, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que en Deuteronomio 4, Moisés mismo proclama la prohibición de las imágenes en el culto, siguiendo exactamente las mismas líneas, oponiendo la fabricación de las imágenes al acto de atender a la palabra y los mandamientos de Dios, como si estas dos cosas se excluyesen mutuamente. Le recuerda al pueblo que en Sinaí, si bien tuvieron pruebas de la presencia de Dios, no hubo representación visible de su persona, sino que escucharon su palabra, y los exhorta a que sigan viviendo al pie del monte, por así decirlo, donde la misma palabra de Dios puede sonar en sus oídos directamente y donde no haya supuestas imágenes ante sus ojos para distraerlos. Así que en el capítulo 4, ya en verso 15, nos dice que el Señor le está diciendo a Moisés: así que guardaos bien, ya que no visteis ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb, de en medio del fuego. No sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejante de varón o hembra, semejante de cualquier animal que esté en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. No sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosa que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, que eran naciones paganas adorando imágenes. Pero a vosotros el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto,
para que fuerais pueblo de su heredad, como lo sois ahora. Y el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Porque yo moriré en esta tierra, no cruzará el Jordán, más vosotros pasaréis y tomaréis posesión de esta buena tierra. Guardaos que no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Hay muy claro ese pasaje de Deuteronomio 4 acerca de esa advertencia de no hacer figuras semejanza ni a hombre ni a animal de Dios. Ahora, esta revelación del Dios verdadero, esta enseñanza es clara. Dios no les mostró un símbolo visible en el monte Sinaí cuando Dios les dio mandamientos, ninguna representación de él, sino que les habló. Por lo tanto, no deben ahora buscar símbolos visibles de Dios, sino sencillamente dedicarnos a obedecer su palabra. Y si se argumenta que Moisés tenía miedo de que los israelitas tomasen diseños de imágenes de todas estas naciones idólatras que los rodeaban, nuestra respuesta es la de que indudablemente sí, él tenía ese temor. Y esto es justamente la cuestión. Todas las imágenes de Dios que el hombre pueda hacer, ya sean fundidas en metal o mentales, constituyen en realidad copias de lo que ofrece un mundo pecador e impío. Por consiguiente, no pueden menos que ser contrarias a lo que establece la santa palabra de Dios. El que hace una imagen de Dios adopta para ello los conceptos que le ofrece una fuente humana porque fue creada por manos de hombre. Más bien que lo que Dios mismo dice acerca de sí mismo, y esto es precisamente lo que está mal. Vemos ahí que no podemos conocer a Dios a menos que él mismo nos hable y nos diga cómo es. Y eso es lo que justamente hizo cuando nos habló a través de sus santos profetas en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas y los apóstoles en el Nuevo Testamento, y como también en las palabras y los hechos de su propio Hijo Jesucristo. Cristo es la revelación plena de Dios mismo, la palabra hablada, la palabra encarnada. Mediante dicha revelación que está a nuestra disposición en la Sagrada Escritura, podemos formarnos una noción correcta de Dios. Sin ella jamás podremos conocerlo. Por lo tanto, parecería que en lo positivo la fuerza del segundo mandamiento está en que nos obliga a tomar nuestros conceptos de Dios de su propia palabra y no de otra fuente, cualquiera que ésta sea. Esa es la revelación del Dios verdadero. ¿Qué aplicación práctica podemos obtener en esta capítulo 4 acerca del único Dios verdadero? El interrogante que se nos presenta como consecuencia de la línea de pensamiento que venimos siguiendo a esta es que hasta qué punto entonces guardamos el segundo mandamiento. Puede ser que en esta noche ni siquiera se recordaba o no había leído el segundo mandamiento que está ahí en la escritura. ¿Hasta qué punto guardamos el segundo mandamiento con imágenes físicas, representaciones visuales e imágenes mentales? Pero estamos seguros de que el Dios que procuramos adorar es el Dios de la Biblia, es el Dios de la Trinidad. ¿En realidad adoramos al único Dios verdadero tal como Él es? ¿O son nuestras ideas en cuanto a Dios tales que en realidad no creemos en el Dios cristiano?
sino en alguna deidad diferente, como los musulmanes, los judíos o los testigos de Jehová, que no creen en el Dios cristiano, sino en otro distinto. Es importante evaluarse a la luz de la Escritura qué es lo que proclamamos adorar acerca de Dios. ¿Es un Dios que se ha fabricado por las creencias humanas o por las imaginaciones de los hombres, o es el Dios tal cual se ha revelado en las Escrituras? Que es misericordioso, que es amoroso en estos atributos de Dios, pero también que es un Dios que es juez, que es justo y que dará al hombre conforme haya obrado en esta tierra, sea para bien o sea para mal. Finalmente, dice ahí el escritor, algunos dirán, ¿cómo puedo saberlo? ¿Qué es lo que estoy adorando? Pues bien, aquí tenemos una prueba. El Dios de la Biblia ha hablado por su Hijo. La luz del conocimiento de su gloria aparece en el rostro de Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 14 nos dice que y el verbo se hizo carne. El verbo es Cristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También en Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres o los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Esa es la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son iguales en sustancia, un mismo Dios. Y aunque podemos decir, bueno, el Hijo se encarnó y vino al mundo, y podemos decir, tenemos una representación visual de Dios pisando la tierra, y por eso hay muchos pinturas y todas estas cosas, características que describe la Biblia de que era Jesús, era nazareno, no podía cortar su cabello. Sin embargo, esto no nos debe llevar a construir estas ideas, estas imaginaciones, dado de que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son Dios mismo, que nada puede ser representado, porque nada puede contener a esta deidad, a este santo Dios en ninguna imaginación de los hombres. Así que el Dios de la Biblia ha hablado por su Hijo, la luz del conocimiento de su gloria aparece en el rostro de Jesucristo. Y nos preguntamos, ¿acostumbro a contemplar la persona y la obra del Señor Jesucristo a fin de ver en ellas la verdad última en cuanto al carácter y la gracia de Dios? Al contemplar a Cristo veo centrados en Él todos los propósitos y planes de Dios. Si he podido ver todo esto y si he podido con la mente y con el corazón acudir al Calvario y allí hacer mía la solución que Cristo ofrece en el Calvario, puedo entonces saber que en verdad rindo culto de adoración al Dios verdadero, que Él es mi Dios y que desde ya disfruto de la vida eterna según la definición del propio Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La manera que el ser humano y que los pecadores pueden conocer a Dios es a través de la persona de Cristo, de su obra salvífica, pero también en todo lo que Él ha hablado y que nos ha
revelado y dejado escrito en las Santas Escrituras para el conocimiento del Dios verdadero. Que en esta noche usted pueda meditar en todo lo que hemos visto y si el Señor a través de su Espíritu le ha hecho ver algunas cosas que no están correctas con imágenes mentales o imágenes visuales, no, no queremos quebrantar su palabra y su mandamiento que nos dice que no haremos imágenes delante de él, ni ninguna cosa creada en los cielos y en la tierra, porque él es Dios celoso. Y podamos pedirle perdón en esta noche, Señor, perdónanos cuando por ignorancia muchas veces hemos quebrantado el segundo mandamiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente descanse en la absoluta verdad que es tu palabra. Todo es suficiente, Señor. Es más, hay una bienaventuranza cuando Tomás no creía que Cristo mismo resucitado y se manifestó a sus discípulos, no creía, pensaba que era un fantasma. Y el Señor le reprendió, lo exhortó y le dijo, porque ves, crees, pero bienaventurados aquellos que no viendo creen. Así que hay una bendición en aquellos que no vemos, pero por fe, Señor, por la fe que tú nos has dado, creemos y tenemos certeza que tú estás en los cielos y que oras por aquellos que son tuyos, aquellos que son de la fe, que son tus hijos, pero también por aquellas ovejas que están fuera del redil y que todavía están en el mundo sin el conocimiento de tu verdad. Y quizás en esta noche tengamos ovejas fuera del redil, que tú puedas llamarles al redil con brazos de amor y con tu misericordia, para que puedan salir de la oscuridad y venir a la luz de tu verdad, puedan poseer lo más maravilloso, Cristo, su palabra como el tesoro invaluable. Te alabamos y te damos gracias en esta noche. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, si alguien se quedó con alguna duda, me lo puede preguntar. Es un tema un poco quizás complejo, pero hay que predicar todo el consejo de Dios en su palabra. Si hay alguna pregunta, la puede hacer y podemos tratar de responder.